Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que de mí tendrás cuidado. Cuando pase por el mar de la aflicción, tú me guardarás, tú me guardarás. Oh. Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que de mí tendrás cuidado. Cuando pase por el mar de la aflicción, tú me guardarás, tú me guardarás. Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, cántelo, diga. Dios de paz, cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de me librarás del temor, del lazo del cazador. El agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Cante. Me librarás del temor, del lazo del cazador. Del agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Me librarás del temor, del lazo del cazador. El agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, dígalo. Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, Dios les bendiga. contigo estoy tranquilo. Gracias a Dios podemos estar una semana más para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Una semana de victoria donde podemos seguir glorificando el nombre del Señor. Amén. Es un tiempo donde nuestra fe tiene que aumentar, donde realmente
donde se ven los hombres y mujeres de fe. Justamente la palabra de esta semana tiene que ver con la fe. Hemos hablado la semana pasada de que la fe o la obra de cada uno tiene que ser probada. Amén. Pero bueno, realmente no todo el mundo puede entender el concepto de ser probado. A veces cuando Dios nos prueba, la mayoría de las personas o muchas personas aluden de que Dios los abandonó y no de que Dios está probando su fe. Es fácil decir que uno cree en Dios. Es fácil decir que uno sigue los pasos del Señor. Pero en el andar diario es donde nosotros somos probados, ¿sí? A través de las circunstancias, de todo aquello que viene avecinando a esta sociedad, a este mundo, ¿verdad? Al universo. Entonces entendemos que cada uno de nosotros podemos demostrar nuestra fe cuando nosotros pasamos por desiertos o por el fuego, por momentos difíciles. Ahí es donde podemos decir realmente, después de haber pasado esa lucha o esa dificultad, que nuestra fe, amén, tuvo una medida buena. El título de hoy, la palabra de hoy se llama La fe que no confía en Él. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Yo te voy a explicar por la palabra, en este día le voy a explicar qué es lo que el Señor me ministró a través de esta palabra. Vuelvo a repetir, dice, la fe que no confía en Él. Hay personas que tienen fe, pero que no tienen fe para seguir al Señor. Perdón, tienen fe para seguir al Señor, pero no para ciertas cosas que el Señor por ahí realmente quiere de nosotros. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, verso 35. Hace un tiempo atrás, yo estaba predicando de que el amor a Dios tiene medidas. El amor a Dios tiene medida. Pero muchos dicen, pero ¿cómo? Si yo amo a Dios, Dios no me mide el amor. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Entonces, el Señor le estaba diciendo que había una medida de amor. De la forma que Pedro tenía que amarlo para poder servirlo. No es que la gente no ame a Dios. No es que la gente no crea en Dios. El problema es que no sabemos en qué medida estamos de amor o de fe para con el Señor. Por eso vamos a leer el libro de San Marcos, capítulo 4, 35, dice así. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron porque, como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están conectados y a aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, tal vez otro día. Declaramos, Señor amado, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto por el cual es enviada. Señor, te rogamos que traigas, Señor amado, esa convicción, ese aumento de fe en cada persona, Señor. En tu nombre, amén
y amén. Amén. Vamos a desarrollar la palabra del Señor. Amén. Recordemos que el título es La fe que no confía en Él. Decía entonces en Marcos, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Ahora, a forma de introducción simplemente quiero decir esto. Siempre que el Señor te lleva a un lugar, te va a llevar en la noche. Porque allí nos enseña el Señor a confiar en Él. Fíjese que cuando Jesús fue bautizado, lo primero que hizo el Espíritu Santo es llevarlo al desierto. Y allí en el desierto tuvo Jesús que ser probado, ¿sí? Y tuvo que ser tentado por el maligno. Pero cuando Él salió, dice que Él salió en el poder del Espíritu Santo. Aquí le dice que cuando llegó la noche, Él le dijo, pasemos al otro lado. Y pidiendo a la multitud, dice, le tomaron como Él estaba. Yo me hice una pregunta diciendo, ¿cómo estaba Él? Después de ministrar una multitud, después de predicarles, sanarlos, liberarlos, ¿cómo estaba Jesús? Después de haber estado todo el día con Él, con ellos. Entonces, comencé a pensar muchas veces cuando hacemos el servicio con mucha gente, de repente notamos que uno termina cansado, a veces todo transpirado, todo mojado, ¿verdad? A veces ya sin ganas de hablar prácticamente, agotado. Luego el Señor te renueva la fuerza y eso es algo hermoso. Pero aquí Jesús estaba tan cansado que ellos tuvieron que tomarlo así como estaba y subirlo a la barca porque la gente no lo seguía. La gente no lo dejaba, La gente no dejaba que Él se fuera. La gente quería tenerlo allí. Entonces los discípulos tomaron, para cuidar a su maestro, lo tomaron y lo llevaron. Y despidieron a la multitud. Pero dice en el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Fíjese el reclamo de ellos. Ya se habían olvidado de que su maestro estaba cansado. Cuando alguien necesita, no le importa si otra persona está cansada, lo que quiere es una solución. Entonces ellos le reclaman diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Me baja un poquito el fondo, por favor? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y él estaba durmiendo, tan agotado que ni aún la tempestad lo pudo despertar. Mucha gente dice que bueno, que a lo mejor él estaba probándolo, tal vez sí. Tal vez estaba probando simplemente a su gente, o tal vez se acostó a dormir porque también estaba cansado como hombre. Recordemos que él vino como hombre y no como Dios. Y también tenía hambre, y también tenía sed, y también se cansaba. Pero los discípulos no entendieron esto. Y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Yo no cuido de ustedes, en otras palabras, o ustedes no creen en mí. Ahora cuando ellos le reclaman y él responde de esta manera, yo también me hice una pregunta, pero ¿cómo, Señor, le reclama que ellos no tenían fe si ellos le seguían? Entonces entendí que hay una fe que es para seguir al Señor. Es la fe la que te lleva a seguirlo, porque uno ve los milagros, ve las bendiciones del Señor. Pero en el momento de crisis, ellos no tuvieron fe para poner su vida al cuidado realmente del Señor. Por eso le reclama, ¿cómo no tenéis fe? ¿No eran ustedes los que me seguían? ¿No eran ustedes las personas que vieron los milagros, que caminaron conmigo?
¿No eran ustedes las personas que escucharon cuando yo dije pasemos al otro lado? Entonces comencé a entender de que ellos lo siguieron a Jesús por todos lados, pero en el momento de peligrar su vida, ellos le reclamaron. Muchas personas, por eso dije al principio que hay personas que creen en el Señor, pero cuando llega el momento de crisis, piensan que el Señor los ha abandonado. O tal vez piensan que Dios no se acuerda más de ellos, que tiene tanto trabajo el Señor que ya no se puede acordar de nadie. Como que si Dios no tuviera la capacidad de escuchar a uno por uno al mismo tiempo. Ellos le dijeron, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ahora, ¿qué medida de fe tenían ellos? ¿Qué medida de fe tenían los discípulos? Ellos estaban todo el tiempo con el Señor. Ellos veían los milagros. Hasta ahí su fe estaba encendida y por eso lo seguían. Y aunque querían matarlo y muchas veces Jesús los llevó a lugares donde corrían riesgo, ellos lo seguían igual, pero cuando veían el peligro, ellos se quejaban. Cuando Jesús lo apresaron, todo el mundo se fue. Corrieron, se fueron. Y el que dijo, voy a dar mi vida por ti, intentó con su fuerza tratar de ser fiel, pero no pudo. Intentó por algún medio, pero no pudo. ¿Qué medida de fe es la que tenían los discípulos? La fe que no confiaba en Él. Porque al llegar la tormenta, ellos le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Es el primer reclamo que ellos le hacen allí en la tormenta. Tuvimos fe para subir a la barca, pero no tuvimos fe para quedarnos en medio de la tormenta. No tuvimos fe para soportar los momentos críticos que lamentablemente muchos están pasando en este tiempo. Le voy a mostrar que solo tenían una fe para seguirlo. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Mateo 17, versículo 19, dice así. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Se acuerda cuando vino el padre a traer a su hijo que padecía de un demonio que lo atormentaba desde muy pequeño? Y muchas veces lo echaba en el fuego. Y el padre se lo trajo a los discípulos, pero los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces ellos le preguntan, y si viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces hay una medida de fe. Entonces quiere decir que hay una medida de fe. Ellos tenían, vuelvo a repetir, tenían la fe para seguirlo. Hay gente que está porque ama al Señor, porque lo quiere, porque quiere estar con Él, quiere seguirlo. Pero el momento de prueba, el momento de lucha, es el momento donde dejan todo. Es el momento donde renuncian a todo. Entonces, Jesús pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En qué está basada vuestra fe? ¿En que yo siempre haga milagros? ¿Que siempre esté todo bien? Porque mientras Él hacía milagros, mientras Él levantaba a los muertos, mientras Él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, estaba todo bien, ellos creían. Pero cuando vino el tiempo de la persecución, cuando vino el tiempo de la tormenta, ellos temieron, se fueron. Entonces, ¿qué medida de fe tenían ellos? Ellos tenían autoridad porque el Señor le había delegado autoridad.
Ellos tenían autoridad porque el Señor los había mandado a predicar y a sanar y a echar fuera demonios. Y ellos se regocijaban. Por eso el Señor dijo, no se regocijen porque vuestro nombre, no se regocijen porque los demonios se sujetan, sino porque vuestro nombre esté escrito en los cielos. Entonces, ¿cuál es la medida de nuestra fe? ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Creemos realmente en el Señor para pasar los desiertos, las tempestades? O en el momento de crisis es cuando comenzamos a apostatar de la fe, comenzamos a negarlo. Dice que muchos confiesan con sus labios que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En Marcos 8:35 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ellos todavía no entendían esta palabra. Ellos todavía no estaban entendiendo esta palabra. Que el que quisiera salvar su vida la iba a perder, pero aquel que pierda su vida por él y por el Evangelio de Cristo, ese la salvaría, ese la hallaría. Ellos tenían miedo, tenían temor. Yo creo que siempre digo que uno de los lugares donde uno siempre se pone a cuenta con el Señor con todo cuando uno sube un avión. ¿Verdad? Allí uno se acuerda de todo lo que no se acordaba. Viene a memoria todas las cosas, se pone a cuenta de todas las cosas. Y allí es donde nosotros somos probados nuestra fe. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta que tal vez no estamos tan bien delante del Señor. De que tal vez oíamos al Señor de oídas. Job dijo, de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Después de haber pasado un proceso, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él dice en Job 19:25, yo sé que después de deshecha está mi piel y mi carne, es de ver a Dios. Y mis ojos le verán, y mis ojos le verán. Y no otros. Porque no solamente tenemos que ver al Señor del milagro, sino de aquel que nos puede librar en medio de la tormenta. Nunca dijo el Señor de que no tendríamos problemas, dificultades. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero confiad porque yo he vencido. Fíjese lo que él dijo, ya he vencido. Entonces, ¿cuál es la medida de fe? ¿O cuál es la medida de amor? Recuerde que lo que le dije al principio, que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Porque si tú me amas más que todo esto, Pedro, entonces tú tienes que apacentar mis ovejas. Tienes que cuidar a aquellos que yo dejo. Porque yo me tengo que ir, Pedrito. Yo no me puedo, pero tampoco lo voy a dejar solo. Voy a dejar al Espíritu Santo. Y también te voy a dejar a ti. Pero para eso me tienes que amar más que todo esto. Por eso cuando ellos estaban pasando para el otro lado, Jesús le dijo, ¿por qué estás amedrentado? ¿Acaso no estoy yo arriba de la barca? ¿Piensan que mi propósito se termina en una tormenta, en un desierto, en una dificultad? Que se termina mi historia, yo sé el propósito por el cual he venido aquí a la tierra. Cuando el rey le dijo, tú eres rey, tú lo dices, le dijo Jesús. Tú dices que yo soy rey, pero yo sé que para esto he nacido. ¿Sabemos para qué hemos nacido? ¿Tenemos la certeza de por qué estamos aquí en la tierra? ¿Tenemos la certeza de por qué realmente Dios nos llamó
para que seamos sus siervos? ¿Tenemos realmente la certeza de por qué? ¿Qué propósito tiene Dios con nosotros? ¿O simplemente seguimos? Mientras haya milagros, seguimos. Mientras sintamos la presencia, seguimos. Porque nadie quiere pasar por el desierto. Nadie quiere pasar por la tormenta. Por eso dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es importante empezar a medir nuestra fe. Si usted le pregunta a cualquier persona, te va a decir que cree. Pero, ¿a qué medida? A la medida de que simplemente, mientras vea las cosas buenas y cuando vea las cosas malas deja de creer. Cuando el Señor le dé una casa, le dé un auto, le dé un buen trabajo, un buen sueldo, Dios está conmigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo oigas, Dios está igual. Dios está igual. Pero nosotros somos los que tenemos que entenderlo. Él lo sabe. Dios le dijo a José, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Hay una demanda. Cosa que la gente no quiere hacer es esforzarse. Es ser valiente, porque ser valiente significa que uno se tiene que levantar para ir a la pelea. Y muchos no quieren levantarse. Prefieren estar acostados, prefieren estar durmiendo. Cuando leemos de la cena del Señor, dice que cuando tomamos la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comemos para sí. Y dice en la palabra del Señor, por eso hay muchos enfermos entre vosotros, muchos debilitados y aún muchos duermen. Mateo 14, 23, por favor, dice así. Yo quiero que escuche esta palabra. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Escuche esto. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Escuchó? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzó a gritar, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que hizo que Pedro se hundiera? Que él quitó la mirada del Señor, que no lo miró fijamente para hacer camino. No. ¿Sabe qué fue que hizo que Pedro se hundiera? No es que miró para el costado, es que miró otra cosa. No es solo que hizo así. Pedro puso la atención, eso quiero enseñarle, puso la atención en otra cosa que no era Jesús. Y eso le hizo perder la medida de fe. Escuche esto, por favor. Le hizo perder la medida de fe que en un momento Pedro bajó de la barca. La medida de fe
que lo hizo bajar, se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué perdió esa medida de fe? Porque desvió la atención de aquel que lo había llamado, de aquel que le había dado la orden, de aquel que le habían dicho, vayan ustedes por delante, de aquel que le dijo, ven Pedro, soy yo. En el momento que desviamos nuestra mirada, nuestra atención, no es correr la vista, es prestar atención, detenerse a mirar algo que no es Cristo. Baja tu fe. Porque si usted me dice, no, pero yo siempre creí en el Señor y vi los milagros, vi tiempo pasado, quedó atrás. Pero en el momento que desviaste tu mirada y pusiste la atención en otra cosa que no es Cristo, tu fe comenzó a menguar y no te diste cuenta. ¿Cuáles son las cosas que dejaste de hacer para Dios? ¿O cuántas cosas dejaste de hacer para Dios? Esto nos enseña también que dentro de la barca o fuera de ella vas a sufrir la tormenta. Pero solamente los que se atreven a bajar de la barca son los que van a ver su mano. Y más allá que Pedro se hundió, Jesús estaba allí cerca para levantarlo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Escuchen. Cuando Pedro y Jesús suben a la barca nuevamente, después de que Jesús los salva, le toma la mano, lo levanta y entra en la barca, la tempestad, sin reprenderla, se calmó. Porque muchas veces la tempestad se desata porque Él no está en la barca. Pero en todos los casos, el Señor le reprende o nos reprende preguntando, ¿dónde está nuestra fe? Si ellos no hubiesen tenido fe en el Señor, no hubiesen subido a la barca. Vuelvo a repetir, ellos tenían fe para seguirlo, pero no para entregar su vida confiadamente, dispuesto a morir por ello. Dispuesto a morir por el Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Dos momentos cuando la tempestad se levanta. Uno cuando Él estaba durmiendo dentro de la barca. Es cuando Él quiere que nosotros aprendamos a confiar. Aunque lo sintamos, aunque lo veamos, aunque sabemos que Él está. Pero en el momento crítico, difícil, cuesta confiar. La otra es cuando Él está fuera de la barca. Es cuando Él quiere que salgas de la barca para hacer una cosa diferente. Dios te puede llamar aún en el medio de la tempestad para hacer algo tremendo, algo poderoso, para mostrar su gloria. Todos queremos que Dios nos use, queremos ver la mano del Señor, pero repito, siempre que veamos que Él sana a alguien a través nuestro, siempre que veamos que el Señor levanta a un muerto, que bendice a personas, pero en el momento de la crisis, en el momento del problema, dificultades, es donde muchos no quieren ver al Señor. ¿Cuál es tu medida de fe? Los discípulos pasaron estos momentos con el Señor. Los que estaban allí en la barca eran los discípulos. En las dos historias que le conté, que leímos de la palabra del Señor, nos muestran a los discípulos en acción. Temerosos, con miedo, a punto de ver un fantasma, decir, es un fantasma.
a punto de decirle al Señor, Señor, que perecemos, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pero al final de la historia, dice que los discípulos dieron su vida por el Señor. Dice que ellos mostraron su fe, que ellos hicieron lo que antes no se animaron a hacer. Pedro fue crucificado de cabeza. Pedrito, el que lo había negado, fue crucificado de cabeza. Dijo, la historia marca esto, dice que él dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Por cuanto él lo había negado en el momento que él fue llevado a la cruz. Yo no quiero morir como él murió, no soy digno. Aunque muero crucificado, dijo, quiero morir cabeza abajo. Andrés también fue crucificado. Jacobo murió decapitado. Juan, el apóstol Juan, quien escribió el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, quien sufrió torturas, pero él muere de viejo. Fue el único apóstol que murió a la edad avanzada, de una muerte normal. Y es el que representa a la novia que el Señor viene a buscar. Felipe también fue crucificado. Bartolomé murió crucificado. Dice la historia por fanáticos, idólatras. Mateo fue atravesado con una lanza. Tomás también fue atravesado con una lanza. Jacobo, hijo del Alfeo, fue crucificado en Egipto. Simón el Celote, no se sabe de qué murió. Judas, hermano de Jacobo, fue crucificado. Y Judas Iscariote, el que solamente tenía la fe para seguirlo, porque veía las bendiciones, que veía simplemente los milagros, pero no estaba dispuesto a pagar un precio por él. Ese Judas se ahorcó, que fue el que entregó al Señor por 30 monedas de plata. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy para seguir al Señor? En medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de momentos difíciles, cuando las cosas no están bien, cuando no hay nada en la alacena, cuando no hay nada en la heladera, cuando no puedes conseguir trabajo, cuando no puedes pagar tu alquiler, cuando tal vez no puedes pagar el auto, no puedes pagar tal vez el seguro, no puedes pagar ni siquiera la luz, no puedes pagar el gas de tu casa. ¿Puedes seguir creyendo en Él? Qué bueno sería que puedas seguir creyendo en Él porque Él cree en ti. Creyó en mí, creyó en aquellos que llamó, pero no en la fuerza de nosotros, sino en su poder en nosotros. Porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. ¿Cómo está tu fe hoy?
¿Qué dejaste o cuántas cosas dejaste de hacer? ¿Cuántas cosas dejaste, abandonaste en el momento de crisis? Los discípulos dejaron al Señor en un momento de presión, en un momento de crisis. Yo creo que es tiempo de volvernos al Señor de todo corazón y nosotros mismos juzgarnos, nosotros mismos mirar nuestra vida. ¿Por qué estaba siguiendo al Señor? ¿Por qué le estábamos siguiendo? Decimos que confiamos, que tenemos fe, pero no confiamos realmente en Él. Porque si confiáramos de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, en el Señor no dejaríamos de hacer lo que hacíamos, no dejaríamos de servirlo. Quiero cerrar con esto. El coronavirus es como el pecado. Sí, es como el pecado. Está entre nosotros, nos rodea. Y solamente entra cuando nosotros nos descuidamos. Entonces no te descuides. Porque así como muchos decían que no se iban a contagiar y se contagiaron, que no iban a padecer y padecieron. Muchos que decían, no te voy a negar, Señor, mi vida voy a dar por ti, terminaron negando al Señor con sus hechos. Qué importante es que podamos recapacitar. Una de las cosas que el enemigo no quiere es que nosotros recapacitemos. Porque el hijo pródigo dice que volviendo en sí recapacitó. Volviendo en sí recapacitó. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Que podamos recapacitar realmente en la palabra. Biblia interpreta Biblia, pero hay que leerla. Así como estás, quiero orar por usted. Yo sé que esta palabra te bendijo, porque no es mía, es de Él. Porque no es propia, es de Él. Y sé que así como me habló a mí, te habla a ti. Así como me ministró el Señor a mí, también te ministró a ti. Por eso es tiempo de que nos volvamos a Él. Así como estás, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y puedas realmente rendir tu vida a Jesús. Y puedas realmente servirle al Señor en los momentos de crisis. Señor, yo bendigo la vida de tus siervos. Declaro sobre ellos, Señor amado, en este tiempo, un tiempo nuevo de fe, donde no solamente te van a servir, sino que están dispuestos, Señor, aún a dar su vida por ti. Señor, que así como ellos, los discípulos, entendieron y al momento de morir, Señor, dieron su vida sin dudarlo, por amor a ti, porque sabían que en ti había salvación, porque sabían que en ti había seguridad, porque sabían que en ti, Señor Santo, podían confiar. Así trae ese convencimiento cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Míralos, Dios.
y trae sobre ellos el renuevo. Trae sobre sus vidas la fortaleza, la fe inquebrantable, la fe que traspasa los montes de un lado al otro. Esa fe, Señor, te rogamos hoy por esa fe. Te pedimos perdón por haber dudado de ti. Porque tal vez, Señor Santo, no hicimos conforme a lo que tú querías que hagamos. Pero hoy, Señor Santo, declaramos que tu pueblo se levanta una vez más, creyendo en tu palabra, en tu mensaje. En el nombre de Jesús, lo declaro aquí en la tierra y es declarado en el cielo. Que los hijos se levantan nuevamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Gracias por estar del otro lado. Gracias por compartir con nosotros. Dios les bendiga ricamente. Si Dios permite, la próxima semana estaremos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga.